programación se aprende programando, eso me lo dijo un maestro. Y la verdad es relativamente simple, aprender, o más bien es sencillo aprender a programar. Aquí lo importante no es aprender a programar, porque tú puedes dominar 100% un lenguaje de programación y entender sus funcionalidades y todo lo como nadie, Sí. pero la lógica que tú implementes para resolver un problema de programación es lo que te va a abrir las puertas. Lo que tienen Claro. son gente dentro que filtra Que toda esa filtra toda la información, información. agarran un grupo que inventan como Guacamaya, por poner un ejemplo, porque no Claro. me consta que así sea, estoy poniendo un ejemplo, Sí, y le ponen, fueron hackers. claro. Pero realmente es muy complicado que eso suceda. Entró Entonces, como director, pero también sé programar. Entonces empezamos a diseñar una estrategia y teníamos 6 meses, 7 meses para terminar y terminamos no preparando los proyectos, sino entregando. Empezamos a entregar y eso fue un éxito brutal porque, o sea, no tenían en mente terminar los proyectos. hola, Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio de La Papelera, este espacio donde pues tiramos un poco de todo lo que sabemos y lo que no sabemos pues se aprende con nuestros invitados. Hoy tenemos un episodio muy especial ya que tenemos un invitado que viene desde muy lejos, viene desde Monterrey, México, bueno, alguien que ha trabajado como tal en proyectos que probablemente muchos utilizamos hoy en día. Vamos a hablar un poco del open source, del software libre, de empresas demasiado grandes como lo es Microsoft. Y bueno, sin más rodeos, bienvenido Adlair. Es un gusto tenerte aquí en El Salvador, así que siéntate en casa y cuéntanos cómo estás. muchas gracias. El gusto es mío. Me siento muy honrado de estar participando aquí con ustedes y conocer este bonito país. Y ayer tuve la oportunidad de visitar el centro histórico y la verdad está muy, muy, muy guapo el centro histórico. Este, me ha agradado el evento, me agrada el clima, es un clima caluroso, rico, húmedo. Bueno, al menos los que estamos acostumbrados un poquito a ello, lo disfrutamos, ¿no? Pero hay Claro. quienes sí, que vienen de lugares un poquito más frescos y lo sufren. Sí, sufren un poco. Se, ¿Y cuántas veces es su primera vez acá o ya has venido anteriormente? no, es la primera vez que visito El Salvador. La Sí, primera vez, así claro. es. ¿Solo has tenido la oportunidad de ir al centro histórico o ya? Sí, y por la zona donde me estoy quedando, que creo que es Sí. la avenida Roosevelt, ahí Oh, sí, hay sí. varios lugarcitos, tuve la oportunidad de caminar todo eso, Sí. pasar a cenar y ¿Qué? comprar unas cositas que necesitaba. Claro. Sí. Y tu motivo de la visita me imagino que es por el Día del Internet, ¿no? Así es, por el día del Claro. internet. ¿Y qué tal te ha parecido la experiencia? Cuéntanos un poco. Oh, bastante agradable. Em, el día de ayer fue interesante porque hubieron muchas pláticas que me llamaron mucho la atención, Sí, sobre tópicos que ahorita estoy viendo, digamos, en cuestiones laborales o personales, digamos. sí. El ambiente bastante bien, muy buena organización. Tengo entendido que el Día del Internet es organizado por la persona que trajo el Internet a El Exacto. Salvador. Por el Entonces padre eso del Internet. también fue muy interesante para mí. Eh, sí, la calidad de organización, los lugarcitos que se pusieron para estar promoviendo sus universidades en línea, muchas universidades en línea, también Sí. venta de algunos productos originarios, me agradó bastante. Se me hizo muy ameno, se me hizo muy bonito, muy bien organizado, muy cómodo todo, sí. Sí, claro. Y bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas, o qué haces, no sé, para que la audiencia te comience a conocer. Sí, bueno, soy un programador de vieja escuela. Tengo mis orígenes en el software libre. Sí, Em, Actualmente estoy trabajando en diversos proyectos. Uno que tiene que ver con un proyecto de gobierno, el cual inicié hace muchos años por una instrucción de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí. que se llama Office Gov MX, que es una especie de fork de LibreOffice, pero modificado o adecuado para las necesidades gubernamentales requeridas. Oh, En su momento llegó a tener, digamos,
algunas modificaciones o adecuaciones para distintas instituciones o secretarías de manera de uso interno nada más, o sea, no abierto al Claro. público. En el público tenemos un fork con algunas adecuaciones muy genéricas, que pueden ser muy mínimas, pero es el punto de partida para nosotros empezar a implementar Sí, claro. adecuaciones para cada institución. Ujú. Eh, También estoy muy metido en temas de fintech, que es algo muy novedoso, construyendo plataformas, haciendo proyectos. Tengo mi propio proyecto que estoy construyendo sobre tipos de onboarding, reconocimiento facial, esto de Interesante. validación de documentos y demás. Se llama Vision Edge, que todavía está en construcción. Y otros productos más que van saliendo ahí, ¿no? En el transcurso del tiempo. Así es. Sigo aportando a proyectos como LibreOffice Sí. y Genome y soy divulgador de ciencia y tecnología en la Sociedad Mexicana de Física y pues miembro de las comunidades de Document Foundation de LibreOffice y de Genome Foundation. Sí, qué bien. Ujú. Es demasiado interesante. Bueno, y cuéntanos un poco de cómo empezaste, o si desde pequeño tú decías, yo me quiero dedicar a esto como tal, al software y todo eso. Sí, fue curioso porque todo empezó porque para que me mantuvieran tranquilo, Sí, bueno, debo decir que tuve la fortuna de si bien no vivir en una familia acomodada, sí tener una familia cuyas carencias no eran, digamos, las comunes para un ciudadano de Latinoamérica. Es decir, sí, mi única preocupación fue estudiar, sí, digamos, pero no trabajar para estudiar, ok, ¿no? Entonces eso, la verdad, ayuda bastante, por decirlo de una manera. Pero, para mantenerme tranquilo dentro de la inquietud de todo adolescente o joven, claro. me metieron a una escuela de computación. Oh, Yo estaba en primaria, secundaria, no me acuerdo. Y a partir de ahí fue que me nació el gusto por las computadoras. Estudié una carrera en bachillerato de programación sí, y eventualmente la universidad metió una licenciatura sobre desarrollo de software. exacto. Y ahí fue donde empezó todo el recorrido porque asistí a un evento con compañeros de la universidad en Sí, otra ciudad que se llama Veracruz, sí, que está en el Golfo de México. Y ese evento se llamaba GULEF, que es el Grupo de Usuarios Linux Veracruz, sí. que era el evento más grande de Latinoamérica en ese entonces de software libre. Y llegaron gente de una compañía que estaba teniendo mucha fama a nivel mundial en ese entonces, que se llamaba Simian, Sí, que estaba liderada por Federico Mena y Miguel Di Casa, y Nat Friedman, pero sus orígenes eran en México y ellos habían creado el proyecto Genome, sí, que es este desktop gráfico de Linux que fue en su momento el más popular a nivel mundial y y pues un montón de herramientas de propósito general. Entonces, cuando yo conozco todo eso, me nace la inquietud. Yo quiero aprender por qué hacen eso, ¿no? Y sí, luego me entero de toda la filosofía del software libre correcta. Teníamos un maestro que nos lo había explicado, pero sí, ahí lo entendí, ¿no? ya completamente. Exactamente. Entonces, también la cercanía que había con los miembros de Simian me hizo poder platicar con algunos de ellos, me pasaron correo electrónico, me compartieron dónde podía ver el código fuente y la curiosidad de entender cómo están construidos ese tipo de herramientas tan grandes Sí. fue lo que me hizo meterme a revisar todo eso y empezar a fastidiar a todos por correo electrónico. Entonces, empecé a fastidiar a uno en especial, que es Federico Mena Quintero, que es el que actualmente se mantiene todavía trabajando en el proyecto Genome, Sí, hasta que lo harté un día y simplemente tuve la oportunidad de ir a su casa y ahí me dijo, ¿quieres aprender? Pues vamos a darle, ¿no? claro. Y se golpeó las piernas ya como para que lo deje Ya. fastidiar y me empezó a hacer encarguitos, ¿no? Eventualmente por cuestiones de trabajo tuve que moverme, Sí, pero empecé a construir cositas. Me recuerdo que Hans Peter, que es otro del miembro de Simian en ese entonces, vivía también ahí en Jalapa. Federico vivía en la misma ciudad que Hans Peter, ahí en Veracruz. sí, Y él y Hans Peter llevaba el proyecto Evolution, si no estoy mal. Y creo que mi primer parchecito fue hacer una cosita muy chiquita para Evolution. Y de ahí, cuando haces tu primer aportación a software libre en un proyecto grande, te genera como una especie de adrenalina que es adictivo. sí, Entonces, quiero
hacer otra cosa que aparezca ahí, ¿no? Porque quiero que mi cambio se vea ahí y Claro, quiero que mucha gente lo utilice. Y ahí te vas y empiezas a claro. hacer aportaciones a un montón de proyectos. Luego me metí al proyecto Mono, que de hecho mi apodo en la comunidad de software libre es Niño Mono, Sí. porque en ese entonces era muy joven, ahorita ya no soy Niño Mono, ya debería ser Don Mono. Y pues ya ni Mono, porque ya Mono desapareció, Sí, pero en ese entonces me decían el Niño Mono y empecé a divulgar, a dar conferencias alrededor del país y salí sí, también al extranjero y hablaba exclusivamente del proyecto Mono. el Entonces, proyecto. estaba muy Sí. metido en el proyecto Mono. Ya aprendí a programar .NET con Mono. Entonces, Oh, ya cuando todo esto se da muy bien, yo estaba trabajando en una empresa normal, por así decirlo, ¿no? Y recibo una invitación para tratar de formar parte del equipo de Simian, sí, perdón, de Xamarin, que ahí viene una cosa curiosa. Simian fue adquirido por Novell sí, y eventualmente Novell fue adquirido por otra compañía que creo que se llamaba Touchmate, o no recuerdo el nombre, sí, pero después en la división de Mono, que era Miguel de Casa con Matt Friedman y el resto, se separan de esta empresa y fundan su propia compañía que se llama Xamarin. Xamarin. Y Xamarin empieza a tomar Mono y empieza a darle una dirección para construir aplicaciones móviles multiplataforma, cross-platform. Sí, Entonces tú desde C Sharp podías construir una aplicación móvil nativa, no emulada, y hacer el deployment para iOS, para Android pero, e incluso en ese entonces para Windows Phone. ah, Ya el Windows Phone desaparece, pero esta herramienta empieza a tener mucha popularidad. ¿Por qué? Porque era .NET, porque con mucha gente empezaba a programar .NET en las universidades. Recuerdo que se enseñaban .NET y luego yo había aprendido .NET con Mono y hacía cositas, intentaba subir parches, lo que pudiera, sí, pero generalmente era más hacer mis proyectos en Mono proyectos. y eventualmente recibo una oportunidad y me integro con ellos. Entonces yo recuerdo que eso fue me pidieron hacer el jueguito de la viborita en Xamarin, se los hice, se Sí, los entregué. Y recuerdo que cuando me hicieron, me aceptaron, fue como un lunes y el viernes estaba volando para Boston para presentarme y empezar a laborar. Fue una experiencia porque eso es lo que te deja el software libre, sí, de que tú le dedicas tiempo de tu vida a un proyecto de software libre, le dedicas para divulgarlo, para trabajarlo, para hacerlo crecer, haciendo aportaciones y sí, lo que sea, y lo haces gratis, y de repente te pagan por hacerlo en la empresa del proyecto sí, y te vuelves un miembro oficial, eso es extremadamente gratificante. sí, Uh -huh. claro. Y como dice que es, pues, un pequeño aporte, pero uno se siente Uh genial, pues. -huh. E incluso cuando está haciendo un pequeño proyecto y siente que ya le funciona y todo, uno se siente, pues, contento, ¿no? Sí, Que ya le funcionó y todo. es correcto. Bueno, y entonces, ¿cómo, como tal, le explicarías a el open source, software libre, a alguien que no sabe de programación, por ejemplo, viene de otra carrera, pero le interesa saber qué es como tal? ¿Cómo le explicarías más o menos a la audiencia? Bueno, programación se aprende programando, eso me lo dijo un maestro. Y la verdad es relativamente simple, aprender, o más bien es sencillo aprender a programar. Aquí lo importante no es aprender a programar, porque tú puedes dominar 100% un lenguaje de programación y entender sus funcionalidades y todo lo como nadie, Sí, pero la lógica que tú implementes para resolver un problema de programación es lo que te va a abrir las puertas. claro. Entonces, al final de cuentas, hay que imaginarse bien todos los escenarios. Por ejemplo, algo que yo he hecho es de repente en entrevistas que me ha tocado hacerle a nuevas personas que se van a integrar, digamos, Sí, es ver cómo piensan. A mí no me interesa saber si eres muy bueno programando porque al final de cuentas te las puedes arreglar. ¿Cómo? Pues le claro. preguntas. En ese entonces eran los foros, después fue Stack Overflow, después ya ahorita es mucho más Sí, fácil, ya tienes hasta la inteligencia sí, claro. artificial, pero a mí lo que me interesaba era ver cómo piensan. Entonces, el razonamiento del ser humano es muy peculiar
Sí. porque todo lo vemos y lo relacionamos con imágenes. ¿A qué voy? No sé si tú conociste el juego del Buscaminas. Sí, sí. Sí, bueno. Cuando yo le hago una entrevista y le digo, después de que hago las preguntas, pido pasar una práctica, Sí. quiero ver cómo programa, qué tanto puede, qué tanto y qué también puede resolver un problema. Le digo, tienes 5 minutos para que hazme el juego del Buscaminas. No me interesa que lo termines, solamente quiero ver qué tanto puedes hacer. Entonces ahí viene el primer choque, ¿no? Porque lo primero que te viene a la mente es lo gráfico, ¿no? Lo gráfico, claro. Eso tiene unos botoncitos y todo eso. Y a partir de lo gráfico te vas a la funcionalidad y es donde revientas. Porque, que por cierto, nadie lo pudo resolver. En ese y el cubo de Rubik, pero ese es todavía más complejo. Pero Sí. una vez que termina, siempre le dejo como una lección aprendida. Le digo, te estabas imaginando la ventana, ¿verdad? Con todos los botones. Y me dice, sí. Y es que se me complicó porque me iba a llevar mucho tiempo, 5 minutos no que me da, porque estás pensando en la parte gráfica, que es la usabilidad final, digamos, el UX, pero la funcionalidad puede quedar en solamente 5 minutos. Y ya le explico. Al final de cuentas, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Se empiezan todavía como que siguen pensando, le digo, quítate eso, simplemente eso es una matriz bidimensional. Sí. Y esa matriz bidimensional, imagínatela, no sé, de un 8x8. Y y mediante un bucle, rellénalo de valores del 0 al 9, ¿no? Donde el 0 va a ser una bomba. Una bomba. Entonces ya lo rellenas mediante un random, ¿no? Vas recorriendo uno por uno y le vas poniendo un valor del 0 al 9. Sí. Y ya una vez que lo terminaste, no muestres los valores, déjalos cargados en memoria, solamente que aparezca vacío. Claro. Ahora, no lo pintes, yo no quiero que lo pintes. Solamente dime, le solicitas al usuario, dame la columna 3, fila 4, dame el valor, ¿no? Entonces Sí. ya te va a devolver el valor que tiene ese, y si es un 0, Explota. píntale game over, se acabó. Sí. Eso es el Buscaminas. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? 13 minutos, 4 minutos. Sí. Después de eso le digo, ahora, con esta lección aprendida, ¿cómo resolverías el cubo de Rubik? Entonces ahí viene otro choque porque lo primero que me dicen, la mayoría es, pero es que para yo poder resolver el cubo de Rubik, para poder hacerte el cubo de Rubik, debo de saber cómo se resuelve el cubo de Rubik y no lo sé. Digo, no, de hecho, yo cuando me compré mi primer cubo de Rubik, yo no lo sabía resolver. Y lo primero que hice porque me frustré de andarle moviendo a lo tonto, fue hacer un algoritmo para que me lo resuelva y que me diga cómo. Y eso es lo que quiero que me hagas. Y ese es otro choque, porque la imaginación es primero el cubo físico y luego ver los movimientos y todo, pero digo, al final de cuentas lo importante no es cómo lo resuelves, sino cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona? Lo mueves para acá y se gira toda una parte completa, y lo giras así o así y se gira todo, ¿no? Sí. Entonces tienes dos direcciones, ¿no? de movimientos. Y al final de cuentas, todo píntatelo como varias matrices, de 3x3, pones matriz M1, 2, 3, 4, y luego M5, 6, 7, ¿no? 6, Sí. perdón. Son 6 lados. Y simplemente si tú mueves a la derecha en la fila 1 de la matriz de 3x3 de M1 para allá, pues recorres todas esas. Sí. Y en automático. Y después, si tú quieres, hazle que haga los movimientos random y que no termine hasta que te lo resuelva correctamente, ¿no? Y ya cuando te lo resuelva correctamente, dile que te imprima todos los movimientos que fue haciendo. Cuando vaya haciendo uno, que te lo vaya imprimiendo. Entonces vas a ver ahí, ¿no? El puño de código. Ajá, de todos los movimientos que va haciendo hasta que quedó. Sí. Entonces, eso fue. Y lo vas ya, eventualmente lo vas mejorando para que vaya haciendo movimientos no tan aleatorios, ¿no? Sino que vaya teniendo cierta lógica. Yo así lo aprendí a resolver. Sí. Perdón, lo aprendí a resolver. Y y sí, o sea, al final de cuentas, ya después de decirle eso, ahora ¿cómo lo plasmarías en código? Y ya pueden hacer un pseudocódigo. No me interesa si funciona o no, simplemente voy viendo lo que están haciendo, compartimos pantalla y ya les cambia un poquito el foco. Y eso es lo interesante, la imaginación, el cómo tú puedas resolver algo es lo que te va a abrir las puertas, no que tú sepas programar experto en un lenguaje.
Sí. porque eso no te ayuda al final de cuentas a resolver un problema. Claro. Más que todo es la lógica como La tal. lógica, exactamente. Bueno, y nos estabas comentando un poco de los proyectos que has contribuido, ¿no? Entonces, ¿qué algún proyecto reconocido que hayas contribuido, no sé? El proyecto Genome, el proyecto LibreOffice, el proyecto Mono. Fíjate, en Mono, en Xamarin y luego en Microsoft hice aportaciones a Visual Studio. Sí, Ahorita Visual Studio Code. En ese entonces era Visual Studio for Mac. formato. Y al parte de lo que nos dolió a los que fuimos parte del equipo, yo estuve dirigiendo un área de First Run, se llama, ahí. First Run es todo ese primer contacto que tiene el usuario con Visual Studio. En ese entonces era desde el instalador hasta el manejo de los emuladores, porque tenía emuladores de iOS y emuladores de Android dentro Sí, de Visual Studio for Mac. Entonces, hice varias aportaciones ahí. De hecho, toda esa parte la desarrollé, bueno, la desarrollamos sí, con el equipo. Y también hice algunas otras cositas de más. Y ese es un proyecto que venía de una evolución, si mal no recuerdo, desde Char Develop, que después se convierte en Mono Develop, y después de Mono Develop se convierte en Xamarin Studio, y después de Xamarin Studio se convierte en Visual Studio for Mac, y exacto. después de Visual Studio for Mac se convierte en Visual Studio Code. Que es el que conocemos Es el que actualmente. conocemos exactamente. Bueno, hay código mío ahí. Este, Sí, ah, LibreOffice, de hecho, el proyecto Genome. Ajá. Sí, sí. wow. O sea, son cosas que a lo mejor todos usamos, pero Ujú. nadie sabe y nadie ve a fondo qué hay detrás de eso, como Así tal. es. Bueno, también se ve el tema de que nos comentabas que trabajabas como tal en Microsoft. Eso, pues, puede ser el sueño de muchos estudiantes, a lo mejor, tal vez. ¿Cómo fue esa experiencia, más que todo, a la hora de entrar ya a Microsoft? Sí, yo me considero de parte de la revolución informática esta ideológica del software, entre software libre contra software propietario, porque cuando yo empecé a estudiar la carrera estaba el boom, el apogeo, ¿no? De la lucha contra Microsoft, cuando se Claro, organizaban eventos en Estados Unidos que Microsoft los boicoteaba. Este, nos, yo primero cuando estaba en computación en la secundaria, eso yo, era mi sueño, ¿no? Trabajar en una empresa como Microsoft, ¿no? sí, Y después cuando me meto en esto de la revolución informática, agarro una especie de odio a Microsoft. ¿Por qué? Porque ya me había hecho totalmente parte del movimiento del software libre, sí, Linux, la filosofía y todo esto, ¿no? claro, Entonces iba yo, primero iba a los eventos, luego organizábamos eventos de software libre, organizamos solamente 3, y después participaba en los eventos de software libre. Empecé a participar ya en la universidad, pero ya digamos casi al final de la carrera, porque ya había hecho las aportaciones desde el proyecto Genome. Entonces, ya cuando te haces miembro, como que tú te haces parte, perdón, como que tú ya sientes más, ¿no? La sí, claro. situación y todo totalmente anti-Microsoft y no, que no uses Windows. Y eran propuestas agresivas de un lado y de otro. Claro, Del lado de Microsoft era el término que terminó generando una mala reputación a los hackers, en el cual hasta la fecha siguen pensando que el hacker hace cosas malas. Y también hay una mentalidad ahí en el cual, del colectivo, digamos, popular, sí. que dicen que creen que el hacker es el que se mete en un búnker, se pone Su su capucha, capucha y y todo empieza a tumbar oscuro. servidores. Y eso realmente creo que es muy complicado. Si existe, existió, pero ya no Sí, existe. O sea, es muy difícil ahorita. Entonces, hay mucha gente que se anuncia de, no, yo te puedo hackear Facebook. No, no, eso es mentira. O sea, claro. realmente ves incluso en gobiernos como el gobierno de México que hablan de, no, el Guacamaya acaba de hackear a la Sedena y reveló tanta información o qué tal. No, no revelaron. En realidad, lo que tienen son gente dentro que filtra Que toda esa filtra toda la información, información. agarran un grupo que inventan como Guacamaya, por poner un ejemplo, Sí, porque no claro, me consta que sí sea, estoy poniendo un ejemplo, sí, y le ponen, fueron hackers. claro. Pero realmente es muy complicado que eso suceda. Entonces,
El hacker, en término correcto de la palabra, de sus orígenes, como lo describió Richard Raymond, tiene sus orígenes en Linux, en la web, y en el software libre. Entonces, para mí el hacker es el super programador, el que te puede programar lo que sea que le pongas, solamente basta con que entienda qué tenga que hacer y ya. Y eso es muy importante que todos debemos tener en mente. Por ejemplo, para mí es muy importante cuando trabajo en un proyecto, es saber qué es lo que quiero. Porque una vez que yo sepa qué es lo que quiero resolver, ya lo puedo resolver. Claro. Cómo lo haga, ya me las arreglo, pero lo voy a sacar porque ya sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, todos estos mecanismo propagandista de Microsoft para desprestigiar a los hackers, porque el hacker se estaba muy relacionado con el software libre. Claro. Todos los que trabajaban en proyectos de software libre se les decía hackers, y luego llega Microsoft y dice, es que tenemos problemas en Windows porque los hackers están atacando Windows, y Claro. era apuntando a una dirección. Claro. Y se popularizó. Y terminó romantizándose el término hacker. ¿Por qué? Porque muchos, yo quiero ser hacker, pero de los que rompen computadoras, ¿no? Y luego ya se diversificó, es que esos no son hackers, son crackers. Y no, hay un montón de... Se hizo un diccionario, ¿no? Del tema. Pero entonces todo ese conflicto mediático, fue mediático, ese conflicto filosófico, llevó a que yo le tuviera un resentimiento, ¿no? Sin que me hayan hecho algo directamente a mí, pero sí me sentía parte de la afectación, ¿no? ¿Por qué? Porque eres parte del colectivo, ¿no? Y empezamos a echarle más ganas, empezamos a trabajar más fuerte en proyectos de software libre, empezamos a divulgar, empezamos a aceptar en cualquier evento que nos invitaran, íbamos, participábamos en los congresos, etcétera. Pero de repente la vida da muchas vueltas, ¿no? Claro. Cuando estoy en Xamarin, estamos haciendo open source, estamos trabajando en un proyecto con un mono que era licencia de MIT, y de repente se viene una adquisición de bolsa. Pero para eso ya venía Microsoft haciendo un anuncio, ¿no? Tras bambalinas de que Microsoft love Linux, primero, ¿no? Sí. Luego Microsoft apoya el open source. Sí, claro. Y luego, ¡pum!, compró Xamarin. Sí, es un Y yo me acuerdo que el anuncio grande. oficial se hizo en un evento en Orlando, estábamos en Orlando, que se llamaban Xamarin y Seawolf. Y ahí se hizo el anuncio directamente por parte de Nat Freeman y Miguel Icaza. Entonces ya somos parte de Microsoft a partir de ese momento, ¿no? Sí. Y fue raro porque dijimos, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Muchos sí renunciaron. Sí. Muchos renunciaron, pero aguantamos un poquito y también, o sea, eventualmente creo que sí siguen algunos, pero ya son muy poquitos. Ya que todavía siguen. De eso estoy hablando del 2018, me parece, no me acuerdo bien. Sí, de hecho, después de ser el enemigo número uno, entonces pasó a ser uno de los mayores contribuyentes, por así decirlo. Sí, y no mayores, pero sí algo contribuimos. Algo contribuimos, sí, porque lo que hacen realmente es demasiado. Sí. Y y también son cosas que pasan, no casualidades, sino coincidencias cómicas, porque también recuerdo que cuando estábamos en Redmond, ahí en Seattle, viendo en el campus de Microsoft, platicábamos con alguien y nos decía, esos que están ahí son los que trabajan en tal proyecto, esos que están allá son los de Windows, bullying, ¿no? Pero esos que vienen allá con la cara de frustrados, de infelices, de molestos con la vida, no me toques, y que esos trabajan en Office. Porque trabajar en un proyecto como Excel debe ser algo, bueno, ahí no es terrible, es realmente complejo, ¿no? Vamos a poner complejo, ¿no? Y yo ahí también jugando y dije, nunca voy a hacer algo. Y de repente se me aparece LibreOffice y vuelvo a tropezar con la misma piedra, ¿no? Con lo mismo, sí, claro. Pero no, LibreOffice lo he disfrutado mucho, mucho. Se siente un sabor distinto cuando es el software libre o open source. Se siente distinto cuando sabes que estás haciendo un bien para tu país, por ejemplo, en este caso con lo de Office GovMX. Y se siente bien cuando Gustavo, quien es parte muy importante de Document Foundation, de LibreOffice, menciona que Office GovMX es el proyecto más importante a nivel mundial de migración entre gobiernos, ¿no? El proceso de migración de Microsoft Office a LibreOffice. Entonces, ese tipo de alegrías
son las que también te da el Sí, software libre. No claro. necesitas trabajar en un gran corporativo, o sea, tú lo puedes hacer desde tu casa, cumplir con tus tareas, digamos, tu trabajo, y de Exacto. repente regresar. ¿Cuánto tiempo te puede llevar aprender a programar? Yo creo que han habido casos en Xamarin Simian, no en Simian, que yo conocí. Si bien yo nunca trabajé en Simian, sí estuve muy metido ahí por el proyecto de Genome y todo eso. Entonces me Claro. metí a los grupos de hackers de Genome. Y hay el caso curioso de un chico que se llama Ben Maurer, que en ese entonces tenía 16 años y se la pasaba quejándose. Es que Genome es muy lento, es que eso es. Hasta que de repente me parece que Miguel Icaza dice, pues prográmalo tú, mejóralo tú. Es que no sé cómo, pues aprende a programar, ¿cómo lo hago? Y ya para quitárselo encima le lanzaron ebooks. En un año empezó a, todas las cosas que hacían iban directamente al repositorio, Al porque ya repositorio. estaba, entonces había hecho optimizaciones donde las ejecuciones iban de tal cantidad de segundos a milisegundos. Milisegundos. Ajá. Y entonces fue un chico que siendo menor de edad, estando estudiando en la preparatoria, me imagino, algo Sí. parecido, de repente ya estaba trabajando en Simian directamente. Ajá. Todo Entonces, por resolver un problema. exactamente, porque es Entendido. quejumbroso, ¿no? Sí, claro. Sí se puede. Entonces, si estudiaste otra, también hay el caso de un médico que se acercó a un grupo de hackers y les preguntó, oigan, ¿cuánto me cobrarían por hacer un sistema para mi consultorio médico que acabo de Claro. abrir? Y les dieron precios, pero en precios está muy caro. Pues háztelo tú mismo. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, ¿no? Y le mandaron Sí. ebooks y se hizo su propio y terminó trabajando en una empresa de software libre también. No, qué bien. O sea, Así es, siendo médico. siendo médico. Siendo médico. Porque al fin de cuentas es lógica. Sí, es lógico. Y la ventaja que te da programar desde muy joven es que te desarrolla tu lógica. Claro. Entonces, lo aplicas en la vida real. Algo muy parecido a la teoría de juegos. Entonces, tú ya empiezas a planificar tu vida, por ejemplo, qué necesito o qué va a suceder si yo me mudo de ciudad, ¿no? O me cambio de Claro. trabajo. Mientras la gente ve, llego tú estás viendo muchos Las panoramas, cosas. porque tu lógica de programador así te lo dice, ¿no? Claro. O sea, si te dicen, hazme un programita que solamente me guarde una agenda telefónica, números de teléfono. Bueno, tú ya estás pensando, pero si a eso donde capturo el teléfono le pongo una letra, ya ¿Qué me va va a a hacer? tronar, ¿qué va a hacer? Ajá. O si le pongo un código, no, tengo que validar que eso. Ese tipo de validaciones que no vienen en la especificación, pero que tú tienes que implementar para que salga bien, son las que Claro. también terminas aplicando a tu vida. Sí, claro. Ujú, Y bueno, y aquí nos pasamos al día a día como tal, ¿verdad? ujú. ¿Qué es un día normal trabajando, digamos, en proyectos así, por ejemplo, de esta escala que nos mencionas? Sí, te voy a hablar de mi época de Xamarin, que fue como que la más agradable, sin demeritar. Me refiero a que pueda yo comentar porque si bien estuve en Estados Unidos, me regresé a México para hacer home office, porque me acaba de comprar mi casita. Sí, Entonces, el día a día era despertar, desayunar y estar sentado a las 9 de la mañana en la computadora, ¿no? Desde tu casa. Checar correos, ver qué requisitos había. La forma de trabajar, nosotros teníamos un panel, no sé si conocen el proyecto Trello, que ahorita hay varios, uno que se llama Kanban, que son sí, como tarjetas, es personalizable. sí. Agregamos varias columnas Ujú. y esas columnas eran para todo el equipo, ¿no? Entonces en la Ah, columna habían requerimientos, ¿no? Tú tomabas uno y te lo autoasignabas. ah, Después lo movías a en proceso. Entonces, dentro de esa tarjetita ya venían links de documentación de todo lo que tenías que hacer. Yo en ese entonces estaba trabajando en componentes de sí, Xamarin. Entonces yo agarraba un componente que se tenía que desarrollar, por ejemplo, Facebook, componente de Facebook. Hacía el sí. componente, empezaba a leer la documentación de Facebook, cómo funcionaba el componente. Ya existía, por ejemplo, para iOS y para Android. Entonces tomaba la versión de iOS y Android, lo descargaba y le hacía los bindings para que funcionara. Pasaba pruebas y después de pruebas lo subías. En ese entonces, al principio, había una tienda que se llamaba, era el store de la página de Xamarin. Sí, Entonces, con un YAML, llenabas el YAML y lo construías desde el YAML y te generaba todo para nada más subirlo al server observo. en un zip, me parece, en un tar. Y en automático el server
te lo descomprimía y te generaba ya todo el ritmo, la documentación, La la documentación. descripción con capturitas de pantalla, todo bien bonito y el descárgalo, ¿no? Entonces, era muy bonito el trabajar haciendo componentes, era divertido y a veces tenía mucha complejidad cuando eran bindings que no quedaban totalmente expuestos y tenías que meterle Claro. código o los tenías que escalar. Entonces, una vez que ibas trabajando todo eso, habían bindings que llevaban más de un día o una semana. A mí me tocó que agarré un binding sin saber que me tomó más del mes. Primero, no tenía Bastante. experiencia. Sí, En segundo, estaba muy complejo, estaba muy grande ese binding que se sí. llamaba M-Drawer Controller, que eran efectos para iOS, en el cual si tú le tocabas, por ejemplo, la aplicación, se movía. Pues, tiene un montón de efectos. Sí, Entonces, hacer todos esos bindings, y no todo quedaba expuesto, entonces tenías que meterle código para replicar lo que hacía el lo que hacía. proyecto original. Uh, Entonces, se me llevó un mes, entonces era tener reuniones con mi manager para darle, primero, todos los viernes a las 12 del día teníamos un meet mm, en el que nos juntábamos todos y dábamos cada uno el el, avance de la el semana avance. y el objetivo de la siguiente semana. Entonces yo los primeros 2 viernes recuerdo, porque quedé traumado, recuerdo que le decía, estoy trabajando en ello, me estoy esforzando, y mi manager, Bill Hunt se llama, era uno de los mejores jefes que puedes tener. Entonces no te preocupes, trabájalo bien. Después del segundo viernes, yo le escribí que me sentía frustrado. Entonces llegó un momento en que él, súbete a una reunión y qué es lo que llevas, estás bien, pero aquí esto lo puedes hacer así, y me empezó a coachar. Sí, Y dije, es que no quería que lo hicieras porque me da pena, porque supone que esto ya es un trabajo, no es sí. una academia, Una clase o una algo por el clase. estilo. Y me dice, no, es que esto tiene su complejidad. Y yo también pasé por lo mismo. No Oh, tengas pena en preguntar porque no va. O sea, tú, claro. así, ¿no? Y algo que también pasó en un futuro, que a mí me solicitaron hacer un componente muy complejo, que ya lo tenía casi terminado, pero me estaba marcando ciertos bugs. Sí, Entonces, nuevamente, hicimos un meet. Él terminó, bueno, lo descargó del GitHub y él terminó mostrándome, mira, eso lo puedes hacer así, eso lo puedes corregir así, 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 así. Y ya, corrió, funcionó, hicimos la prueba, ya quedó. ya Él quedó. lo hizo, él lo corrigió, ¿no? Sí, Ahora lo subió, ¿no? Ahora simplemente empaquétalo y mándalo al que te lo pidió. Y dile que ya terminaste. Digo, pero tú lo hiciste, al final de cuentas, o sea, me ayudaste. ¿Dónde pongo tú? No, 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 te lo pidieron a ti. claro. Eso también, o sea, no quiere crédito, no quiere decir Sí. yo te hice tu chamba, ¿no? Eso Sino que es ayuda, es una ayuda. exactamente, eso es lo que aprendí de cómo ser un líder. Claro. Eventualmente me convertí también yo en líder, llegué a cargos importantes y siempre aplico lo mismo. Sí, Entonces, porque sí, tuve antes de eso, tuve muchos jefes que eran el típico que te quiere mostrar poder y eso lo único que hace es bajarte la autoestima, claro. bajarte la motivación y en lugar de despertarte para ir a trabajar, es despertarte y tengo que Sí, ir para claro. allá. Y no, no está bien. Entonces, por eso digo que fue una buena etapa. No quiere decir que las demás etapas no hayan sido buenas, pero Sí, esta es buena como para explicar, ¿no? Y claro. también dejar como que las Como lecciones aprendidas. anécdota. Anécdotas, Sí, exactamente. claro. Y eso es lo bueno de, o sea, ser un buen líder, porque Ujú, como tú decías, una cosa es que te expliquen, que te quieran ayudar como tal, y otra es que te diga, no, esto es así, va, hace esto y pone ahí que yo te ayudé. ujú, Entonces, eso es algo bonito de ser un líder. exactamente. Y bueno, ¿cuántas personas como tal trabajan contigo o trabajaron en su momento contigo, estuvieron a cargo, no sé, cuántas En coordinaste? cualquier lado, Sí, tú me comentabas que donde más he tenido eh, fue, me parece que ya trabajando en gobierno, llegué a trabajar en gobierno. sí, Mi primer cargo en gobierno fue con Office GovMX, pero ahí, digamos, yo dirigí el proyecto, pero éramos como 7 personas. Pero después de eso, me invitan a trabajar en la CONACYT, que ahorita es una secretaría, entonces era un consejo, era Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y me hacen director de arquitectura y modelado de datos aplicados, y arquitectura y modelado aplicado a datos, modelados de cómputo aplicado a datos, se sí, me olvidó estos nombres raros que hacen. Entonces ahí sí tuve bastante gente a mi cargo, tenía 2 subdirectores y varios equipos de desarrollo.
con sus managers cada uno. Entonces, yo me dirigía con mis subdirectores con los managers. Hicimos muchas cosas. Recuerdo que cuando me invitaron fue porque ya estaba todo quemado. Ya iba a terminar el sexenio. Estamos hablando del sexenio del expresidente Andrés Manuel. Y entonces el encargo fue, ¿sabes qué? Solamente prepara los proyectos para que queden por lo menos encaminados y la siguiente administración los termine. Entonces, parte de la ventaja que te da el software libre y la lógica y todo este rollo fue, a ver, ¿cómo está la situación? Y entonces, no, entro como director, pero también sé programar. Entonces empezamos a diseñar una estrategia y teníamos 6 meses, 7 meses para terminar y terminamos no preparando los proyectos, sino entregando. Empezamos a entregar y eso fue un éxito brutal porque, o sea, no tenían en mente terminar los proyectos. Solo Entonces, dejarlos para que solamente la otra dejarlos listos. administración viniera y... Exactamente. Wow. Entonces, cuando viene la siguiente administración y nosotros nos vamos, les dejamos los proyectos Listos. mínimo en pruebas, pero ya, algo que no se esperaba. Después de ahí me voy a CFE, que es Comisión Federal de Electricidad, donde solamente duré 3 meses porque me invitan a, a la Agencia Digital de Innovación Pública a trabajar en gobierno digital. Me dan la dirección ejecutiva de gobierno electrónico. Creo que ahí tuve más gente todavía a cargo, porque tenía 4 direcciones a mi cargo y con subdirecciones y equipos de trabajo. Y ahí lo que hacíamos era diseñar la digitalización del gobierno para el ciudadano, es decir, trámites. Entonces todos los trámites se empezaron a hacer por medio de los portales de las secretarías de las instituciones o de la aplicación móvil de la app CDMX, ahí en Ciudad de México. Ajá. Entonces, apliqué la misma. Ahí sí, digamos que los roces que yo tenía, digamos, de los conflictos que pueden haber, eran con miembros de otras áreas para tratar de que yo protegiendo a mi gente, porque cuando entré había un conflicto muy fuerte, muy marcado ahí. Entonces eso también es parte de lo mismo que aprendí desde lo que te platiqué de eso, es defender a mi gente y protegerlos, ¿no? Sí, claro. Y yo dar la cara por ellos y y yo embarrarme en lo demás. Sí. Entonces, hicimos nuestro trabajo muy bien, salieron, todos nosotros cumplimos en todo, ¿no? Y ya en enero de este año, ya por cuestiones de que yo iba a querer regresar, porque estaba en Ciudad de México, yo quería regresar a Monterrey. Sí. Entonces renuncio y ya me regreso a Monterrey y ahorita estoy trabajando en varios proyectitos. Qué bien. Y el tema de los errores ya en un entorno masivo, por así decirlo, ¿cómo se manejan? Porque, por ejemplo, acá en la universidad, algún error o algún bug que da, nosotros acudimos al catedrático, ¿no? El catedrático nos dice, sí, aquí pueden ver esto y esto. Pero ya en proyectos grandes, ¿cómo se maneja? Porque me imagino que en un proyecto grande un pequeño error puede costar bastante en el tema de aplicaciones y todo eso. Te voy a dar el ejemplo de LibreOffice, porque LibreOffice tuve un parche que hice que me costó más tiempo que me lo aprobaran al tiempo que me tomó desarrollarlo. Sí. LibreOffice, cuando tú te descargas el código fuente y trabajas en un parche, lo primero que tienes que llegar es ver la solicitud del parche, ¿no? Del bug a solucionar. Todos tienen un código. Sí. Copias ese código, generas tu branch con el nombre de ese código y trabajas en tu parchecito. Una vez que lo terminas de corregir, construyes el proyectito y le haces el push para que se vaya. Ahí es donde empieza todo el trabajo. Cuando tú le haces el push, se genera el branch dentro del repositorio que ellos utilizan también Git. Sí. Se lanza los robots de Jenkins para inspeccionar tu código fuente. Lo compilan en todas las versiones, Windows, Linux, en varios sabores, Mac. Sí. Y si llega a tronar en uno, te dice, en automático te llega un correo de respuesta del robot. No pasó las pruebas failed, ¿no? Construcción failed. Y te dice, te da un link donde tú lo abres y te muestra un dashboard con todos los errores, ¿no? Que generó.
Dentro de esa pantalla, los que se dedican a probar o gente te ayuda, te puede ayudar, te Sí. puede decir, estuve revisando el error y marca eso, porque hay gente que está atento a los errores Ah, para agilizar las cosas. claro. Entonces, tú ves ahí lo que te marca el log de compilación que hizo y sobre ese log tú ya empiezas a revisar. Utilizamos una herramienta que se llama GDB, que es un debugger de GNU, Sí, y con ese GDB tú ya empiezas a ver, claro. le lanzas los parámetros y todo y te manda la línea que tronó y ya empiezas ahí a manipular valores y demás, ¿no? Sí, Cuando tú llegas a corregir, vuelves a construir y vuelves a subir. Lo haces un amend del branch, después del amend, subes tus cambios, bueno, generas el commit y subes los cambios y se vuelve a lanzar el Jenkins, el robot. sí. Cuando llega a ser success, no quiere decir que ya va a quedar público, porque después viene ya una parte donde hacen pruebas y ya es una parte humana. Sí, Se empiezan a ver cuál es el código del bug, se van a la solicitud del bug, dice, tiene que hacer esto. Bueno, hago la primera prueba que haga lo que tiene que hacer y después que no le pegue algo más. sí. Entonces es una prueba masiva de lo que está ahí. Gran proceso. Exactamente. Una vez que pasa palomeada todas las Sí, pruebas que tengan que hacerse, es cuando ya te aprueban tu parche y se viene para la siguiente versión. Pero primero se sube a master, se hace un merge con master, pero no se empaqueta todavía. sí. Se va a empaquetar más adelante. Pero sin embargo, si tú eres de los que usa LibreOffice a partir del código fuente, si le haces un git pull, te va a bajar la última versión de master y va a venir ahí ya probablemente el parche. Y ya lo Ah, puedes empezar a utilizar, pero sabes que eventualmente va a ir a mainstream, perdón, a un versionado y va a salir universidad. empaquetado. Ah, Por eso es que no salen, se pueden filtrar errores, aún así no estás exento. Cuando sí, son claro. proyectos grandes, no estás exento. Pueden salir errores, pero cuando hay errores, hay servidores, hay un servidor de Buxila donde tú como usuario puedes ir directamente a Buxila y decir, me pasó este error, capturas de pantalla, y yo estaba haciendo esto. Sí, Entonces ya se hace como una especie de hilo de comentarios, empiezan a comentar los miembros de LibreOffice. Dice, bueno, este error, ¿en qué sistema? Te hacen las preguntas pertinentes. No, pues estoy utilizando Windows, ¿no? ¿Qué estabas haciendo aparte de eso? O sea, ¿en qué habías guardado un archivo? ¿Qué sé yo? Preguntas sí. acorde, ya empiezas a responder y después empiezan a platicar entre ellos, Es ¿no? ya como un foro. Como Un un foro. foro, hasta que de repente sale alguien, ya, yo lo estoy revisando. Y ya de repente cuando se soluciona, que hace todo el proceso que te dije, Sí, se van al hilo de Buxila y le ponen ahí close, cierran y success, ¿no? O sea, sí, está claro. solucionado. Solve, Ah, algo así. demasiado interesante Sí, 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 sí. cómo se trabaja y todo eso. Y Bueno, sobre todo que es por gente en todo el mundo, no es una oficina. no se limita, Así sino es, que es que es, grande. es, es una prueba de que el software libre, el desarrollo de software libre bajo este esquema Sí, es exitoso. claro. O sea, que no necesitas estar presencialmente en un corporativo y no, o sea, es una prueba de que puedes trabajar así, Que ¿no? alguien de la comunidad de su casa Ujú, puede desde tu estar casa puedes aportar. trabajando y todo. Eso es muy interesante, la verdad. Ujú. Y bueno, cuéntanos un poco desde la perspectiva, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves como tal el acceso a la tecnología libre en Latinoamérica? Porque, bueno, es raro las partes que ocupan como tal software libre, más que todo en la parte de Latinoamérica. Bueno, la universidad se basa en software libre como tal, entonces es una de las pocas universidades que poseen este sistema. Sí, ahí, aunque no lo creas, el software libre ya está muy presente en todos lados. Lo tienes en tu teléfono, lo tienes en las herramientas, apps de tu teléfono, muchas aplicaciones están construidas empleando algo de software libre. Claro. En el día a día, cuando utilizas Facebook, cuando utilizas Google, ¿no? Pero creo que aquí también entra un poquito de responsabilidad multifactorial en lo que se inmiscuyen gobiernos, instituciones de todo Claro. tipo y organizaciones. El open source tuvo su éxito precisamente porque es más barato, perdón, Sí, es más genera más rendimiento el
que tengas más usuarios de algo que el que tú vendas más, ¿cómo se llama? El que tú lo cierres para venderlo. Es decir, Claro. ¿qué pasó cuando Microsoft abrió eh, Visual Studio y sus herramientas para la comunidad? Mucha gente cayó a programar, entonces se hacen dependientes del uso de la herramienta y entonces ellos ya pueden lucrarse de otra manera, Sí, ¿no? Certificaciones, lo que sea, ¿no? sí, claro. Entonces le vieron más beneficio a abrirse al open source que mantenerse cerrados. Mantenerse ahí. En los gobiernos hay muchas iniciativas, muchos impulsos en muchos gobiernos. El gobierno de la Ciudad de México es uno de ellos. El gobierno de la República también, si bien no lo tiene globalizado, tiene muchos procesos que están en migración. Recuerdo el gobierno de Brasil en su día, en el que yo creo que eso debería estar estipulado. Todas las herramientas de software de los gobiernos deberían de ser libres y abiertas. ¿Por qué? Al menos nosotros en nuestra constitución hablamos sobre la soberanía, ¿no? Sí, Y la soberanía incluye también ser soberanos en nuestra información. Entonces, yo recuerdo que tuvimos un problema porque teníamos una base de datos secuestrada, entre comillas, sí, por una empresa española que nos amenazaba si no renovábamos contrato. Son temas, ¿no? sí, Y entonces es ahí cuando tú te das cuenta de que si tuviéramos nosotros el control de toda esa información, pues sería, pero ¿por qué no? claro. Porque ellos pagaron a una empresa para que les resolviera ese problema en gobierno, pero a cambio de eso ellos tenían el control de todo. Y ahora ya estaban totalmente manipulados, ¿no? Sí, sí, Entonces, el software libre te evita pasar por eso. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes contratar a tu gente, puedes utilizar a las universidades para sí, que construyan las herramientas de software libre, que al final de cuentas las universidades públicas reciben un presupuesto público sí, y ese presupuesto público puede verse reflejado en la construcción de las aplicaciones. Lo que tú vas a pagar, millones que puedes pagar a una empresa privada porque te resuelva algo que te puede resolver una universidad, ¿por qué no lo haces? sí, ¿No? claro. Si al final de cuentas tienes estudiantes capaces, debes de confiar en tu misma La sector misma gente. educativo, que estás generando gente competente, pero no solo eso, construye las aplicaciones y ellos salen de la universidad ya con experiencia tangible y laboral. Claro. Porque luego nunca falta que vas a buscar trabajo y dices, sí, requiero con experiencia, ¿no? Sí, Y en todos la lados, pues, sí, mayoría, pues, no tengo experiencia todavía, ¿qué hago, no? claro. Entonces ya con eso tú ya vas con experiencia y en dónde trabajaste, ¿no? Y eso habría bastantes oportunidades, Ujú. ya como dices en el tema laboral, porque hoy la mayoría de empresas y todo dice, ah, pero tiene experiencia en algo, Así es. y uno sale y dice, no, no tengo. Entonces es un poco complicado. Y Ajá. en base a eso de la base de datos que mencionas, ahí es donde comienzan ya las filtraciones de datos, me imagino. También. Cuando ya no pagan o ya cosas, entonces ya comienzan a filtrar los datos y eso es como un tema de amenaza, ¿no? Si Sí, no me porque cuando pagas, yo filtro compruebas todos. exactamente. Sí, Sí, se viene todo eso, pero también cuestión de que la tecnología que estás utilizando, que tú pagaste a una empresa privada, si esa empresa privada se va, tú quedas sin soporte porque nadie le puede dar soporte y tu exacto. proyecto se va a morir en la obsolescencia y vas a cometer tal vez el pecado de pagarle a otra empresa privada para que te saque del hoyo y te vuelva a suceder lo mismo. Sí, claro. Puedes tener tú el control y sobre todo, si tú a nivel de gobierno pagas por una empresa que te desarrolle software, en realidad tú no estás facultando la soberanía, no estás haciendo uso facultado de la soberanía, porque por regla el software debería pertenecer a los ciudadanos, porque Claro. se está pagando con dinero de los ciudadanos. Entonces, ¿qué mejor para cumplir con esa regla normativa que el software libre? Sí, claro. Y eso se puede desarrollar, obviamente, Ujú. local, como tú decías, en las escuelas y cuánto no se ahorrarían Exactamente. como Y tal. las universidades tendrían más presupuesto. Sí, eso sí. Bueno, y si nos vamos ya enfocando en los estudiantes como tal, ¿qué le diriges a alguien que estudia en la rama de informática, que es demasiado extensa, creería, Ujú. eh, que apenas está empezando? ¿Qué le dirías para que se motive a seguir mucho más entrándose en este mundo, que es un mundo extenso y bonito?
A lo mejor sí se puede llegar a frustrar uno, pero cuando ves los resultados es una gran alegría y da mucha inspiración para seguir. Ujú. Bueno, el software libre te permite que tú puedas ver proyectos grandes, maduros, bien hechos, ejemplo, código del kernel de Linux, Claro. que tú puedas ver cómo se hace un proyecto tan complicado, tan complejo, ¿no? Y tan seguro y funcional, ¿no? Y que también te permite que tú puedas hacer una colaboración, una aportación. Eh, el auge de las inteligencias artificiales puede ser un área de oportunidad a beneficio de los estudiantes, pero también van a haber estudiantes que van a salir muy perjudicados. Claro. Porque cuando tú te haces dependiente de la inteligencia artificial, que es algo que yo ya estoy empezando a ver, tu capacidad cognitiva de solución de problemas informáticos se va a ver truncada para lo que te diga una IA. Claro. Si tú no tienes la aprobación de la IA, no lo vas a hacer. Y la IA está muy lejos de ser perfecta. Te puede solucionar cosas muy pequeñas, pero yo reto a cualquiera a que haga un parche de LibreOffice con IA. Entonces, va a estar muy, muy difícil, Claro. muy, muy complicado. Entonces, aquí lo importante es que la IA no es una solución, sino es una herramienta Herramienta. para llegar a una solución. Claro. Entonces, siempre es bueno que tu formación sea programando a mano, que toda tu formación sea programando a mano, que tú te metas a ver códigos complejos, entiendas a ver código ajeno, aprendas a leer código ajeno, aprendas a programar bien estructurado, no programar con espagueti, porque cuando tú entras al mundo laboral normal, común, donde no hay reglas, que son realmente la mayoría de las empresitas Sí. que tienen su área de desarrollo, encuentras una de espaguetis por todos lados, funciones que copiaron de Stack Overflow y las pegaron y no funcionó, pero ahí las dejaron. O sea, no hay áreas de optimización, no hay áreas de revisión de código, no hay, ¿no? O sea, eso sí existe en el software libre, fíjate, y eso que el software libre no es una empresa, ¿no? Sí, claro. Una Una organización privada, organización que se privada. supone que deberían de poner el ejemplo, ¿no? Eso lo encuentran más en ese tipo de empresas. Entonces, cuando tú aprendes a leer todo eso, cuando y tú llegas a usar una herramienta como inteligencia artificial, Sí. el contexto que tú vas a tener del uso y beneficio de la IA va a ser diferente que el que se convierte en un prompter, ¿no? Sí. Un ingeniero prompter, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro. Que no es que sea malo, Sí. pero yo sí veo todavía una ventaja que tú llegues con conocimientos de programación desde bases y haciendo programas complejos o el uso de la inteligencia artificial que el que se formó directamente el prompting. Claro. Sí veo la diferencia. Entonces, con tu experiencia, si tú aprendes a arquitectar un proyecto, a diseñarlo, a programarlo, a probarlo, a implementarlo, cuando tú llegas a la inteligencia artificial, haces que la gente de IA que te va a ayudar sea tu aliado, ¿no? No que sea tu minion, sino que va a ser un aliado al cual tú le puedes asignar tareas específicas que tenga que cumplir y con esas tareas específicas tu proyecto puede salir más rápido, mejor elaborado, bien probado y seguro. O sea, Claro. seguro en el aspecto que tú estás seguro que hace y cumple, Y ¿no? cumple, claro. Entonces, porque cuando tú haces prompts, te pierdes. Si empiezas del prompt, te pierdes. Y eso yo lo he visto porque luego les he hecho preguntas a los Sí. prompters. Oye, pero ¿qué pasa si hago esto? No, es que no lo No sé. chequé. Es que chécalo, ¿no? O sea, Sí. chécate bien cómo está, qué puerto te está abriendo. Si dejó el puerto anterior, lo cerró. No sé, porque como cambiamos el prompt, no, es que tienes que revisar que cómo quedó el estado de la otra cosa que ya no se está utilizando. Claro. Ese tipo de detalles son los que pueden generar caos en un futuro. Entonces, mejor todavía utilizar la IA con mucha reserva, porque tú le puedes decir a la IA, límpiame el código, límpiame, pero aún así, o sea, sigue Sí, siendo, claro. la IA no es cognitiva, es muy importante que la gente entienda eso, la IA no es cognitiva, es estadística. Sí. Mientras la IA no razone lo que hace y solamente cumpla con un LLM que es una simulación de razonamiento, pero no es un razonamiento cognitivo, Sí. va a tener errores. Eventualmente va a fallar en algo.
Entonces, claro. y yo lo veo, yo utilizo la IA de repente para cosas simples y de repente me dice, se le pierde el hilo. Digo, Sí, oye, bebé, claro. pero me acabas de decir esto, ¿por qué? Y después lo que dice, sí, tienes Sí, razón, tienes razón, retomamos. ajá. Ajá, claro. Entonces, imagínate, es un proyecto que ya llevas mucho tiempo y Sí. Y a veces por la IA se puede caer todo y ya ujú, es para recuperarlo puede ser otro dolor de cabeza. exactamente. Bueno, y alguien, si por ejemplo, alguien quiere entrar a esto a contribuir en el open source, pero a lo mejor siente que su nivel está, que no es suficiente todavía, por así decirlo, eh, ¿qué le dirías? O sea, por ejemplo, yo quiero empezar, pero siento que mi nivel no está a la altura, por así decirlo. Que eso es mentira. Yo empecé y creo que todos, o la mayoría que han colaborado en el software libre, empezamos aprendiendo todavía cuando estamos aprendiendo a programar. Y ahí aprendimos a programar con el software libre. Claro. Si te contara la cantidad de parches que he subido a todos los proyectos de software libre, creo que no lo creerías. El problema es que no me aceptan todos. O sea, me Exacto. aceptan muy pocos. Pero es que eso es el primer paso. El tener el valor de hacer un código, porque primero es el temor de que, híjole, van a ver mi código, ¿qué van a pensar? Sí, claro. ¿No? Pues después se te quita. Digo, pues que me digan algo y lo corrijo. Sí, claro. ¿No? Y en LibreOffice te ayudan mucho con eso. Decir, no, utiliza tal formato, utiliza esto, quita los espacios, utiliza tab, o sea, cositas así, ¿no? Sí, Entonces, eso también te va ayudando para que tú, o sea, haciendo aportaciones de proyectos de software libre, llegues a programar de una manera limpia, sí, con un código bien organizado, funcional, optimizado y demás. Al estudiante le conviene integrarse de ya a proyectos de software libre. No todos los proyectos de software libre son grandes. Hay proyectos muy pequeños que puedes utilizar y colaborar. Un proyecto que te guste, claro. que tengas el código fuente libre y que no necesariamente tengas que subir el parche, sino que lo modifiques y lo adecues para ti, ¿no? Claro. Lo puedes hacer. Entonces, lo interesante de esto es que si empiezas desde ya a involucrarte en el software libre, eventualmente es más fácil que tú llegues a un final de tu carrera con un nivel de programación bastante alto, en el cual el uso de las herramientas como inteligencia artificial va a ser Sí, muy, muy beneficioso para ti y te vas a convertir en una persona extremadamente productiva, que claro. las personas que llegaron sin meterse en programación solamente con lo que le dan en la escuela y haciendo los proyectos de la escuela, que no es malo, Sí, sino si te ayudan, sí, claro. pero no te dan la experiencia para allá afuera, ¿no? Sí, Te frustras cuando te empiezan a pedir cosas, tú dices, es que esto no lo vi en la escuela, sí, claro. porque eso es lo primero que te vas a topar, es que esto no lo vi en la escuela, o es que en la escuela solamente me enseñaron a programar en Java, en .NET, y aquí me están pidiendo Python, o me están pidiendo que yo haga algo en un proyecto de Ruby. Sí, No, el que programa en un lenguaje programa en cualquiera, de entrada, claro. ¿no? Entonces, es importante eso de entender más la lógica de las cosas, porque tú sabiendo la lógica, el paradigma que estás utilizando, si es programación orientada a objetos, estructurada, funcional, Claro. y ya con eso tú ya vas a saber resolverlo, ¿no? En el Sí, lenguaje que sea, nada más agarras un manualito del lenguaje en turno, sí, sabes qué es lo que tienes que hacer y lo conviertes, o te apoyas de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? sí, Este, También es importante que como estudiantes hagan, por ejemplo, en LibreOffice, hay una sección para los que quieren iniciarse, te ayudan para iniciarte como contribuidor de LibreOffice y se llaman Easy Hacks o sí, hacks fáciles. Y vienen modificaciones o parches, solicitudes muy, muy fáciles, pero muy fáciles. Como por ejemplo, cambia el mensaje del botoncito que dice tal, cambio la tal. Entonces tú ya te son, metes y todavía te dicen dónde. Aquí está el código, el archivo que tienes que modificar. sí. Y aquí está la línea para Casi, casi te modificar. dicen la línea. Por si te dicen en tal método que manda a llamar, ahí lo puedes modificar. Claro, ¿Qué pasa cuando tú lo solucionas y te lo aprueban? Te va a llegar un certificado donde tú ya oficialmente eres un aportador de LibreOffice. Vas a aparecer en el sitio web de LibreOffice como aportador oficial y ese certificado tiene valor curricular. Entonces tú ya puedes llegar.
lo puedes incluir en tu currículum y puedes llegar a una empresa, solicitar trabajo. Sí, tengo experiencia. Ahí Hice está. un parche en LibreOffice, ¿cómo ves, no? Por muy pequeño que Por muy sea, pequeño pero que ya, sea, pero ellos ya se van a quedar, sí, si claro. conocen LibreOffice se van a quedar Ah, sorprendidos, ya, ¿no? otro nivel. Exactamente. Sí. Y bueno, eso yo soy de las personas que pienso que como tal la computación se Ajá, aprende mejor en práctica, así es. todo práctica, porque me puedo sentar a ver teoría, un montón de teoría, llenarme bastante, pero si no lo practico, entonces se me puede olvidar o no sé. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, y un título universitario como tal, eh, importa, digamos, yo no pude, pero quisiera ser contribuidor. Yo no pude por X razón poder seguir mi carrera, pero yo quiero contribuir. Entonces, ¿en realidad vale? Mm, No, bueno, puede generar un poquito de discusión eh, o polémica, polémica, claro. porque a mí nunca me han pedido el título, solamente me pidieron mi título universitario en Microsoft, Sí, pero cuando me pasaron a Microsoft México sí, y en gobierno, por el cargo. El sí, cargo sí, tenía claro. un requerimiento mínimo. Pero para desarrollo de software nunca me lo han pedido. Solamente me han hecho o examencitos o ya cuando tuve mi reputación nada más era, pues, preséntate, Sí, ¿no? Eh, es importante el título universitario por el hecho de que tú cumplas con una carrera, porque la claro. carrera no solamente es que tú aprendas a programar, sino que te da una La educación, educación. te da una formación que va desde lo académico, donde te enseñan a investigar, te enseñan a elaborar propuestas, a elaborar proyectos, a participar, trabajo en equipo. Te enseñan un montón de cosas que Sí, tú solito difícilmente vas a aprender o que vas a tener que aprender al golpe, ¿no? sí, claro. Entonces la formación académica es importante, aunque para programar no necesites el título. Porque, por ejemplo, yo he trabajado en la industria con gente que es médico, con gente que es químico o con gente que ni siquiera tiene la carrera La universitaria carrera, y son muy buenos programadores. claro. Entonces, sí parece una falacia, pero a la vez no lo es. Sí, claro. Entonces, no todos somos virtuosos como para que a la primera me sienta 16 años y ya esté haciendo parches de genome. Sí, claro. Pero sí, la formación académica es Muy buena importante. y también importante nunca es tarde para aprender a programar. Sí, claro. De verdad, nunca es tarde. Todo y cuando uno tenga las ganas de querer aprender y de querer hacer. Exacto, con que quieras. En un año, el cambio, si tú quieres, en un año el cambio va a ser radicalmente opuesto. Como empezaste el año, a como lo estás terminando programando, vas a comprender un montón de cosas y ya puedes incluso empezar a solicitar trabajo. Claro. He visto gente que trabajaba en otras cosas y se metieron a cursos de programación y todo. Bueno, ahorita con la IA Sí, y ya solicitaron trabajo en una empresa y están ganando bastante bien porque el área de TI digamos, generosa en cuestión de sí, sueldos y están felices. Están claro. felices, ¿no? Es como lo que platicaba ayer con el maestro Eric. Digo, es que sí, los trabajos son estresantes, ¿no? Y Sí, son claro. preocupantes. Pero yo prefiero estar estresado porque tengo exceso de trabajo a estar estresado porque no tengo Porque no trabajo. tengo, claro. Es muy diferente el estrés, ¿no? Sí, Pero bueno, entonces eso es importante. Sí. no, sí. Bueno, y para ir cerrando un poco, hay algo que a lo mejor estés trabajando, bueno, si todo y cuando se pueda decir, ¿no? Ujú. Que estuvieras trabajando, que quieras mencionarnos un poco de tus proyectos que estás realizando ahorita, por así decirlo. Sí, estoy trabajando en un proyecto que se llama Vision Edge, que pretendo hacerlo open source, el cual habla sobre unos procesos de onboarding para fintechs, Sí. pero también puede ser para accesos a edificios, universidades, etcétera, Ah, sí, en el que este proyecto lo que hace es un proceso de reconocimiento facial, prueba de vida, comprobación de documentos de identificación, etcétera, ¿no? Valida que la persona que esté haciendo el proceso es una persona real. una persona real, claro. Sí, tengo también otros proyectos más interesantes que hay uno de libros que ese ya tengo
2 años, pero lo retomo y lo claro, detengo. Ese me surgió cuando empecé a trabajar más de lleno con LibreOffice y tengo un amigo que tiene una editorial sí, de libros, donde yo también se me ocurrió, y también con otros que leen libros y que escriben y ven la frustración de empresas como Amazon que te cobran cobran y ya, bastante sí, y todo, sí, un caos, ¿no? claro, Este, el caso es que esta herramienta consta de tres proyectos. Tenemos el proyecto del editor, que es como una especie de estudio de editor de tus libros, sí, que está basado bueno, está construido con el kit de LibreOffice para el Writer, que es el equivalente al Word de ujú, Microsoft Office para quien no conoce. Entonces, ves tu plantilla de tu hoja y empiezas a escribir tu libro, ¿no? Luego se comunica con otro proyecto que todavía lo voy a incluir, todavía estoy decidiendo cuál, sí, para que claro, tú puedas generar tu portada. ah, Pero a su vez, ese ID, perdón, ujú, de escritura, está conectado con un fork de Git, claro, por lo cual tú puedes versionar tu libro. Entonces tú ah, estás y puedes trabajarlo colaborativamente como se trabaja un proyecto sí, de sí, software libre, de software, ¿no? sí, ¿verdad? Entonces generas versiones, generas como que aportaciones, el líder aprueba la aportación del libro o te lo construyes tú solo. sí, Entonces, para la siguiente edición del libro, tú tomas esa base y haces las correcciones, fe de ratas y lo que sea, y ya lo versionas y sacas la nueva versión. Pero, ¿qué es lo que pasa con este libro? Cuando lo terminas, se comunica por medio de un back office, de un sí, backend, con otra herramienta que es para las editoriales, claro, que son todas las editoriales con las que ahorita me estoy comunicando son independientes. sí, sí, Entonces llega Editorial Sofía, Editorial Volgrana, Editorial, etcétera, y le claro, dice, han salido un nuevo libro, ¿no? Entonces les llega una notificación y dice, voy a ver ese libro. Lo leen o le dicen a alguien que lo lea, que lo revise y dicen, esto tiene una historia muy buena, muy interesante. sí, Entonces desde la aplicación o desde la versión web de ese, dice, no, pues yo te lo tomo. Yo te publico el libro, lo vamos a vender en tanto y ya el porcentaje ya está estipulado, claro, ¿no? Lo vamos a vender en tanto. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece bien. Lo apruebas y se hace ahí mismo el convenio digital, firman digitalmente y ya queda el libro que va a ser publicado por tal editorial. La editorial se encarga de subirlo en una plataforma que es la tercera aplicación o ellos sí, también distribuirlo en sí, físico si quieren, físico, ¿no? claro. Y La eso, tercera plataforma sí, es la del lector, ajá, el reader. Entonces tú, digamos, ya cualquiera de nosotros se puede descargar esa app y tiene la típica versión Lite y la versión donde tú premium, pagas para Premium, ¿no? sí, La versión Premium es que tú puedas leer los libros que tú quieras. Y de acuerdo al libro que tú estás leyendo, es la aportación de todo ese dinero que tú pagas en tu mensualidad que se le va a ir a un porcentaje para el mantenimiento de todas las herramientas y otro porcentaje para para el lector. el escritor, Y la lite que es con anuncios, o sea, tú haces dos hojas, que es como que lees así, luego le da la vuelta y vendría un el pequeño anuncio, anuncio que procuro que no sea invasivo, que sea corto y sí, después continúas y también lo mismo para el autor del libro, la editorial y para mantenimiento de la aplicación. claro, es Así. bien completa, bien interesante, la Sí, es un verdad, y ecosistema. está bien, bien completo, la verdad. Ujú. Y bueno, hay algo que a lo mejor no hemos hablado y tú digas, no, esto quiero que sí salga, no sé. Me gustaría que México fuera campeón del mundo, pero el mundial en casa y difícilmente Es pasamos de la difícil. primera ronda, estamos muy mal. Pero en otros temas, me gustaría que la burbuja de la inteligencia artificial no explote o que no genere tanto caos, ¿no? Porque se ha banalizado tanto que ya el uso objetivo de la IA ya no es el uso productivo para generar nuevas cosas, sino es para memes, para Sí, hacer claro. etcétera, ¿no? Y eso no genera un beneficio, al final, un crecimiento o una necesidad. Y lo vimos con Sora, ¿no? Sí, claro. Sora es un proyecto que tuvo que cerrarse porque había mucha invasión de derechos de autor. Sí, Entonces el problema aquí es que la inteligencia artificial nació, bueno, en primer lugar, hay mucha gente que cree que esto del LLM es nuevo y no es cierto. Es una teoría que demasiado. viene desde antes.
claro. ¿Qué es lo que sucede y por qué no se sacó antes? Porque no existía la tecnología ni los recursos para sacarla. Sí, Es muy ambiciosa. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba para sacarla? Porque sí se venía proponiendo. Le hablaban a empresas como Microsoft. Cuando yo estaba en Microsoft, conocí a gente que trabajaba en la división de inteligencia artificial y ya tenían pláticas con OpenAI, sí, ¿no? Pero no para sacar todo eso así de golpe. O sea, claro. era pláticas de otro tipo de proyectos. Entonces, había empresas como Google, decían, sí, tengo el dinero para sacar eso, sí, pero no me voy a arriesgar porque es demasiado. ¿Qué es Sí, lo que se claro, necesitaba? Un loco. ¿Y quién fue claro, ese loco? Elon Musk, ¿no? Con claro. OpenAI y todo. No, pues yo le meto el dinero que falta. Y ya una vez que salió y que sí tuvo éxito, porque la gente dice, oye, pero qué rápido evolucionó, porque salió ChatGPT y salieron varias. Todos. No, es que la teoría ya existía. Solo que no la Ya habían no, lanzado al no se había mercado, lanzado ¿verdad? porque es muy costosa. Entonces, Sí, cuando claro, salió ChatGPT y les funcionó, ya se metieron todos a sacar la suya. claro. Y ya cada uno la va entrenando por su cuenta, pero es muy cara. Y como ahora ya hay mucha competencia, está muy banalizado, no se está viendo un progreso en otras áreas con el uso de la inteligencia artificial. Muchas empresas están optando por despedir trabajadores para prescindir de ellos por la inteligencia artificial, etcétera. Eso es lo que infla la burbuja. Claro. Entonces, cuando llegue a explotar la burbuja, que ya hay empresas en China, por ejemplo, que están cerrando porque ellos trabajaban bien, tenían muchos años, pero de repente despidieron y se quedaron con unos cuantos expertos y lo demás con IA, empezaron a tener errores que la IA les estaba generando y de repente ya no los podían solucionar porque la IA lo había hecho, no entendían, le decían que inspeccionara, pero la IA que están utilizando como, pues no está trabajando bien y Sí, terminaron cerrando. Entonces, cuando empiezan a decir, ¿sabes qué? Sí nos conviene todavía seguir teniendo más gente más gente. y ya no utilizar tanto la IA, ¿qué van a pasar con todos esos recursos que se están utilizando, ¿no? Sí, claro. Entonces, o que sigan saliendo competencia. ¿Y qué va a pasar con todo el recurso que sacó, por ejemplo, Google? Si ahorita ya hay N cantidad de opciones y están yéndose con los otros, ya no me están pagando lo mismo y mantener eso es caro, ¿no? Claro. Entonces empiezan a hacer los apogones. El Entonces son problema es muchos. cuando la IA, si llega a un punto que Uh-huh, la IA pueda desaparecer, uh-huh. va a ser el problema, que hay muchos dependen de la IA Sí es. para hacer. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría, respondiendo a tu pregunta? Es que de repente tuviéramos todos un switch. Un switch en el que sí se vale utilizar la IA para fines de diversión, ¿no? Sacar tus videitos, Claro, bailando como Michael Jackson. Pero también creo que el ser humano podría utilizar la IA a la par para incrementar sus conocimientos, para hacer aportaciones reales a la sociedad, claro. para poder generar iniciativas que si a ti se te ocurre, por ejemplo, no, es que a mí me gustaría que el transporte público estuviera interconectado y todo eso, pero ¿qué necesitaría? ¿Cómo puedo yo elaborar una iniciativa para llevársela al gobierno? ¿No? Claro, Oye, ¿cómo puedo generar? Ah, mi idea es esa. Ah, sí, eso está muy bueno. Y aquí tienes un documento. Ya lo puedes llegar a presentar. Algo así. sí, Desde tu propia trinchera, con la IA puedes hacer muchas cosas. sí, Yo tengo otra licenciatura que es la licenciatura en Ciencias Políticas. Antes de empezar a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas, cuando me compré mi casita de ustedes cuando gusten, sí. Gracias. este, ahí en México, en Monterrey, lo primero que hice fue empezar a ver mi vecindario y dije, si es mi casa, yo quiero que todo esté bien. Claro, Entonces habían accidentes en una esquina, pusieron semáforo, pero porque yo empecé, conocí quién era mi diputada local, me involucré y eventualmente cuando empecé a trabajar en el proyecto de Office GovMX, que ya estaba más en gobierno, dije, me voy a aventar la licenciatura en línea, ¿no? claro. Entonces, todos desde nuestra trinchera podemos hacer cosas por nuestro país. Entonces, a mí me gustaría que la inteligencia artificial sea También. una herramienta. Y al final de Sí, cuentas es software libre. Puedes sí, bajarte claro. tu versión, tu IA libre, tu Olama o algo así, y construir tu propia IA basada a tus Irla beneficios y lo que tú quieras. entrenando y Entrenar, todo eso. exactamente. Así es. Ok. Entonces, me gustaría, ¿dónde te pueden encontrar las personas que desean, no sé, buscarte y todo, conocer a lo mejor los eventos que vas y todo eso? ¿Dónde te pueden contactar o simplemente ver en redes sociales? Sí, bueno, mi X, Twitter, Claro. es
Adlair, ADLAIR, Sí, arroba ADLAIR. sí, Este, mi correo electrónico es adlair, igual así, sí, arroba libreoffice.org. claro. Y en Instagram estoy como Adlaircito. Ahí hay una historia. No me puse por vanidad ni nada. Yo era Adlair en Ajá, Instagram, pero hay una empresa de aviación que se llama Adlair en Estados ¿en Unidos. serio? Sí, la pueden buscar. Entonces me quitó el nombre la empresa. Sí. Me lo quitó así sin avisar. Entonces cuando de repente entré, me obligó a cambiar. El nombre, Entonces le puse Adlaircito. claro, Sí, en Twitter no pudieron porque creo que ahí la política era diferente. sí. Sí, pero sí, Bueno, entonces igual ahí van a estar apareciendo en pantalla las redes sociales de nuestro querido amigo Adrair y para que puedan ver un poco de sus redes y todo lo que él hace. Bueno, perfecto, Adrair. De verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por destinar un tiempo para nosotros y compartir toda esta bonita información, experiencias y todo. De verdad que ha estado un video lleno de demasiado contenido. Y bueno, a los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta acá. Si este video les gustó, pueden darle like, compartirlo. Cuéntenle también a sus amigos, a sus cheros, a sus compas, de que, pues, de este episodio, nada más, para que el software libre como tal se vaya viralizando más todavía de lo que está. Bueno, entonces muchísimas gracias por al venir contrario, muchas y gracias. espero que sigas disfrutando de lo que puede ofrecer El Salvador para ti en esta bonita estadía. Y Gracias. esto ha sido La Papelera. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.